Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial de parte del Ministerio del Ambiente y un agradecimiento a los organizadores, a Hello Tomorrow, al Ministerio de la Producción, a Innovate, a BID, a FOMIN, Concitec y a la UPC por esta invitación para conversar un poquito sobre cómo ser competitivos con innovación y ambiente. Es un tema no sencillo, hasta cierto punto novedoso en el país, pero como Ministerio del Ambiente estamos tratando de impulsar esta difícil combinación de innovación, buenas prácticas ambientales y sobre todo competitividad empresarial. Antes quería tomarme unos minutos para comentarles cuál es el enfoque de esta gestión del Ministerio del Ambiente, del sector ambiente, y cómo este enfoque después tratamos de traducirlo en cuestiones prácticas para que las empresas y los otros sectores productivos del país los puedan implementar. Tenemos en primer lugar un enfoque de crecimiento verde, ¿sí?, que busca en primer lugar fomentar el crecimiento bajo en carbono, que la industria en su concepto general migre hacia una producción con bajas emisiones de carbono, uso de energías limpias, eficiencia productiva, producción más limpia, de tal manera que cumplamos también con los grandes compromisos y desafíos que el país ha adoptado en materia de cambio climático. Y las metas ambiciosas que prácticamente todos los países del mundo suscribieron requieren de mucha innovación, por supuesto, ¿no? Para alcanzar estas metas de reducción de emisiones de carbono se requiere, y en el corto plazo planteado, se requiere de una innovación bastante, diría yo, disruptiva más que lineal, si no, no alcanzamos con las metas planteadas por parte del planeta y por parte del Perú. Un segundo tema es el uso eficiente de los recursos, un tema muy vinculado a la gestión ambiental, de lo cual yo voy a hablar mucho en mi presentación, la necesidad de hacer que la industria y la humanidad en general haga un uso más eficiente de recursos, y para eso también se requiere investigación e innovación. Puesta en valor de los bienes ambientales, de los servicios ambientales, ¿no? Sabemos que todas las cosas que consumimos, la producción de bienes y servicios requieren de materia prima, de energía, de insumos, y muchas veces no están valorizados en el mercado, ¿no? Cuando compramos, no sé, un vaso, ¿no?, o tomamos este vaso de agua, tomamos el agua, muchas veces el precio del agua no refleja los costos reales ambientales que implica trasladar el agua hacia nuestros domicilios o hacia nuestras industrias, ¿no? Entonces queremos poner en valor los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos. Tenemos una ley de servicios de retribución por servicios ecosistémicos y acabamos de impulsar la colocación de un porcentaje en la tarifa de agua para siembra y cosecha el agua, para que las fuentes de agua se mantengan y se preserven y las ciudades tengan no solo infraestructura para repartir el agua o el abastecimiento de agua, sino también esta infraestructura tenga una fuente de agua permanente. Y generación de oportunidades y empleos, ¿no? Vamos a ver cómo este crecimiento verde también es fuente de empleo en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevas actividades que les voy a mostrar. La visión del Ministerio es un país moderno, como lo señala incluso nuestro señor presidente, que aproveche sosteniblemente los recursos naturales y que se preocupe por generar un ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de los ciudadanos. Una cuestión muy importante para nosotros como Ministerio del Ambiente, en tanto básicamente ente regulador de la cuestión ambiental en diferentes sectores productivos, es que lo que hagamos tiene que tener un impacto positivo en la vida del ciudadano, ¿no? No toda la acción del Ministerio está orientada a eso, ¿no?, a beneficiar concretamente al ciudadano, como le dicen, al ciudadano de a pie. Tenemos un enfoque al ciudadano, un enfoque territorial. Es indispensable pensar en el ordenamiento del territorio, en cómo la industria, las diferentes actividades humanas se organizan en el territorio, cómo se gobierna el uso del territorio, cómo se clasifican los usos del territorio y sobre todo cómo se fiscaliza para que esto se cumpla, ¿no? Tenemos también un enfoque de aprovechamiento
de las herramientas y mecanismos y experiencias de promoción de la cultura ambiental, ¿no? Todo esto no funciona si no cambiamos y si no vamos migrando hacia una nueva cultura ambiental, hacia la implementación de hábitos de consumo responsable y sobre todo de hábitos que ayuden a las autoridades ambientales a mantener limpias las ciudades. Tenemos líneas de trabajo prioritarias, aprovechamiento de la diversidad biológica, crecimiento verde y adaptación al cambio climático, gestión marina costera, gestión de residuos, prevención de la contaminación, ecoeficiencia, institucionalidad ambiental y medios de implementación de la política ambiental. Lo que yo voy a conversar ahora tiene que ver con las líneas de prioridad en relación a la gestión de los residuos sólidos y a la prevención de la contaminación y ecoeficiencia. Antes de entrar al tema, yo quería hacer un contexto mayor y decir que estamos enfrentando un enorme desafío como planeta y como país. El crecimiento económico de los países históricamente ha ido acompañado de una mayor demanda de materias primas y una mayor presión por los recursos naturales y también un incremento en la contaminación ambiental. Los países han crecido. Las curvas de crecimiento económico han ido casi paralelas, ¿no? muy emparejadas, con más demanda de recursos naturales y más contaminación. Esto nos indica la historia. El Perú, por ejemplo, crece económicamente y las personas consumen más, y como consumen más, produce más residuos sólidos. Ahora es común ver personas que tienen un celular, 2 celulares. Las clases medias, conforme se consolidan, tienen ya no un solo carro, 2 carros. Entonces hay un patrón de consumo que nos lleva, si no hacemos algo, hacia un modelo que va a hacer una gran demanda de materias primas, de recursos, de energía, y también, en consecuencia casi lógica, y eso es lo que hay que romper, una mayor producción de residuos sólidos y de contaminación. El gran desafío está en desvincular, desacoplar, ¿no? Separar las curvas de crecimiento económico, porque es legítimo gozar del beneficio del crecimiento económico, mejorar la calidad de vida, pero desvincular estas curvas de crecimiento económico con las curvas de uso o intensidad de uso de materias primas y de contaminación ambiental. Esto, en términos generales, le llamamos desvincular el crecimiento económico de la presión por los recursos naturales. Y hay algunos casos concretos, desde el caso de Australia, cómo ellos han crecido económicamente. Ahí se ve el GDP de Australia y cómo el consumo de agua en diferentes actividades productivas ha disminuido. Entonces Australia crece, pero el consumo de agua baja, ¿no? Lo cual parece una paradoja, cómo el país puede crecer, puede tener mayor calidad de vida haciendo un uso menor de recursos naturales y también contaminando menos. Una de las claves de esto es, lo vamos a ver, hacer que la producción de bienes y servicios se desarrolle con la intensidad que se viene dando, pero haciendo un uso más eficiente de los recursos y de la energía, y también nosotros de alguna manera cambiemos nuestros patrones de consumo. En todo esto, nuevamente, la innovación tiene mucho que ver. La innovación está en justamente cómo hacer para migrar de una economía lineal, digamos consumista, lineal en el sentido de que usa, descarta y bota, a una economía circular, donde el patrón de consumo está alineado con los modelos de producción, de tal manera que los bienes y servicios hacen un uso muy eficiente de los recursos. Aquí tenemos mucho campo para la innovación, en el diseño de los productos, en los empaques, en los ecoempaques, en la optimización de procesos industriales, etcétera, etcétera. En la necesidad de innovar en la gestión de los recursos ambientales, de los recursos naturales. En primer lugar, en el siglo XX el mundo incrementó el consumo de energía en 12 veces y extrajo 34 veces más recursos naturales que en toda su historia. Las tendencias muestran que la era de los recursos abundantes y baratos terminó. La demanda en alimentos y abrigos se incrementará en 70% para el año 2050. El 60% de los mayores ecosistemas del planeta, incluyendo Perú, que es un país rico en biodiversidad, han sido degradados o se usan de manera no sostenible, y al 2050 necesitaremos multiplicar de 4 a 10 veces la eficiencia en el uso de los recursos. El planeta no puede seguir, nosotros no podemos seguir creciendo de esta manera porque los recursos son finitos. El stock de recursos naturales accesibles al ser humano es finito. Tenemos una cantidad limitada de agua, una cantidad limitada de materias primas, y si queremos seguir y si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y hacer que el beneficio del crecimiento llegue a todos los seres humanos del planeta, tenemos que ser más eficientes en el uso de la materia prima.
Tenemos un enfoque doble, diría yo, ¿no? Un enfoque basado primero en las normas de control, de comando y control, donde se pone un estándar de calidad ambiental y la empresa se las ingenia para alcanzar ese estándar de calidad ambiental, y el Estado, a través de sus órganos de fiscalización y supervisión, controla que ese estándar se cumpla. Esta política de comando y control, si bien está basada en las leyes, obviamente, y en la fiscalización ambiental, funciona, pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente. No es suficiente poner multas y exigir a las empresas que migren hacia una producción más limpia, solo por la fuerza de la ley. Entonces, igualmente estamos promoviendo medidas de carácter voluntaria, donde sean otras fuerzas, más que las leyes ambientales o las normas ambientales, las que motiven a las industrias a migrar hacia una producción más sostenible. Y para eso tenemos pues tratados internacionales, la fuerza del consumidor, ¿no?, que con las decisiones de compra incide de alguna manera cómo la industria produce, ¿no? Cada día con mucho optimismo vemos que hay consumidores que se acercan al ministerio y nos dicen: queremos saber qué productos podemos comprar que no tengan una huella ecológica grande, qué productos, infórmenos, dennos información para tomar decisiones de compra y de consumo con un criterio también de responsabilidad social y ambiental. Tenemos también como marco en la gestión del país los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular uno que está vinculado al tema de este evento, creo yo, que es el de consumo y producción responsable, ¿no? El objetivo 12, que tiene un desarrollo, pero que habla mucho de la innovación y de generar productos, bienes y servicios de una manera sostenible. Como todos ustedes podrán saber, el Perú tiene una firme decisión, es una política de Estado, convertirse en un país OECD, un país OCDE. La OCDE es una organización que reúne a países avanzados del planeta, que busca la buena gobernabilidad. No es una organización de comercio, es una organización que promueve el buen gobierno, la calidad del gobierno, y dentro de las recomendaciones que la OCDE nos hace para que Perú pueda convertirse en un país miembro de esta gran organización, destaca una, que la he puesto acá en amarillito, que habla de potenciar el papel del sector privado en el desarrollo de la ecoinnovación. Entonces, la ecoinnovación ya forma parte, digamos, de la agenda de gobierno, en la medida que está anclada a una expectativa, un deseo, una aspiración nacional de convertirse en un país OECD. Y hablo de ecoinnovación y no de innovación, porque vengo del Ministerio del Ambiente y le ponemos la cereza verde a todos los conceptos, y creemos que hay que pensar, ¿no?, cuando estemos innovando en tecnologías, cuando estemos innovando en procesos, en software, en lo que sea, tenemos que pensar en los impactos ambientales también de la innovación, ¿no? No toda innovación tiene un impacto ambiental positivo, ¿no? Las innovaciones pueden ser buenos negocios, pero no todas pueden tener necesariamente un impacto ambiental positivo. Como Ministerio de Ambiente promovemos la innovación que genera deliberadamente o no un impacto ambiental positivo. Aquí he tomado una definición del UN Ambiente, que para algunos no es muy buena, para otros sí, pero es una definición que nos da una pauta de lo que entendemos por la ecoinnovación. El desarrollo y aplicación de un modelo de negocio, toda la cuestión ambiental, toda la cuestión de innovación en términos de mercado no funciona si es que no es un buen negocio, ¿no? El desarrollo sostenible es el equilibrio entre la dimensión económica, la social y la ambiental, ¿no? Ninguna de esas tres patitas puede cojear, porque si no, no es sostenible. Entonces, hablar de buenas prácticas ambientales de ecoinnovación es hablar también de buenos negocios. Que surge a su vez de una nueva estrategia de negocio que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones de la empresa con base en el enfoque de ciclo de vida, ¿no? No solo pienso en el producto, sino en los impactos preconsumo, en los impactos de su producción, de su manufactura, y también en los impactos postconsumo, ¿no? ¿Qué pasa con este aparatito electrónico una vez que ya se malogró, se volvió viejo y lo tengo que botar, ¿no? Entonces el fabricante piensa no solo en el producto y su comercialización, sino en los impactos en la cadena de valor. Un tema que también el Ministerio del Ambiente promueve activamente es la ecoeficiencia, que está de alguna manera vinculado a la innovación, o requiere de mucha innovación o ecoinnovación para que sea posible,
y en pocas palabras es producir más con menos, ¿no? Es lo que decíamos de desvincular este crecimiento económico de la demanda o la presión por recursos naturales o materias primas a través de producir más con menos recursos naturales. Y esto se logra a través de la innovación y a través sobre todo de la ecoeficiencia, ¿no? Que busca equilibrar el concepto de desarrollo o de ecología industrial con la economía ambiental. Ambos se fusionan y se crea esta, digamos, esta estrategia de ecoinnovación. También hay que pensar en todos los ángulos, ¿no? Tenemos un programa de compras públicas sostenibles, ¿no? Que busca, en su momento estamos ya en desarrollo de esta iniciativa, que busca desde el lado de la compra pública, que no es poca cosa, el 10% del PBI más o menos compra el gobierno es un gran comprador, y a través de la compra pública incentivar o incidir en que los proveedores de bienes y servicios al sector público también lo hagan con un criterio de sostenibilidad ambiental. Esto está amarrado entonces en hacer que el mercado funcione, ¿no? Que haya una oferta de servicios ecoeficientes o sostenibles y una demanda también de bienes y servicios de esa naturaleza. Obviamente esos términos están ligados con el objetivo de innovación y de compras, consumo y producción responsable de la Agenda 2030. Proyectos de cooperación, tenemos un proyecto de cooperación de compras públicas y ecoetiquetado, un proyecto de ecoinnovación, precisamente para desarrollar casos prácticos con industrias, en este caso ha sido del sector metal-mecánica, también con el auspicio de la UN Ambiente, y tenemos un proyecto con la Alianza del Pacífico donde el tema de innovación está presente porque es una manera, y yo creo que es el nuevo paradigma del desarrollo, ¿no? Innovar para desarrollar. Ese tema desde la óptica del sector ambiente es impulsado proactivamente para que la industria, para ayudar, para incentivar que la industria se mueva hacia una producción más limpia. Les traigo esta noticia de cómo estamos pretendiendo implementar a la innovación o la ecoinnovación, la economía circular, la eficiencia de materiales. El día de hoy, precisamente, esta es una publicación que ha salido en el Peruano de hoy día, miércoles 28, se prepublica el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Y ese reglamento, que es bastante extenso, contiene dentro de su desarrollo un par de términos que son bastante novedosos y nos sitúan, digamos, en modestamente en un punto bastante avanzado en cuanto a regulación y a incentivos de ecoinnovación y de implementación del concepto de economía circular. En ese reglamento se dice una cosa bastante simple, pero que no existía en la ley peruana y que yo creo que es la novedad. Se dice que no todo subproducto que produce una industria es residuo sólido, sino que las industrias producen dos cosas, dos tipos de subproductos. El residuo sólido, entre comillas, porque siempre puede ser recuperado, y aquel subproducto que claramente es un material que se puede recuperar. Y este subproducto que llamamos material de descarte, como se puede recuperar rápidamente, se va a manejar ya no como un residuo sólido, sino como una mercancía. No tiene sentido que este vaso de vidrio sea una mercancía que yo pueda vender y comprar, y cuando ya se rompe un poquito, qué sé yo, lo pongo en un tacho de basura, se vuelve residuo sólido, y tenga que manejarlo con las regulaciones de residuos sólidos que son en muchos casos engorrosas o complicadas de cumplir. Entonces, esta nueva ley introduce, si bien es la ley de residuos sólidos, se debería llamar ley de residuos sólidos y eficiencia en materiales, porque la ley lo que busca es incentivar que el país se mueva no a gestionar los residuos sólidos, que es, digamos, una parte de la cadena de valor de la materia, sino hacer que el uso de la materia sea eficiente en todo su ciclo de vida, ¿no? Desde, por ejemplo, para producir papel, desde que uno saca la pulpa vegetal del bosque hasta que la transporta, hasta que llega a la fábrica, se produce el papel, consumimos, usamos el papel y lo botamos. En todo el ciclo de vida del papel, o del plástico, o del cartón, o del metal, se haga un uso eficiente, se maximice el uso de la materia prima, de la energía, de tal manera que cada cadena de valor tenga un criterio de sostenibilidad y no estemos hablando solamente de una partecita de ciclo de vida de la materia, que es cuando se produce la basura y se tiene que tratar o disponer adecuadamente. Esta ley habilita también el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Producción de energía con residuos, coprocesamiento, etcétera, una serie de tecnologías que están citadas
y que en tanto citadas pueden ser desarrolladas ya sea por el sector privado o por el sector público. Y también genera algunos mecanismos de fondeo, de financiamiento, para que estas tecnologías de manejo de residuos y también de eficiencia de materiales puedan ser implementadas en el tiempo. Es una norma que se prepublica, está a disposición de todos ustedes para que la puedan revisar en la página web del Ministerio del Ambiente. Para opinión, comentarios, observaciones, tenemos 15 días para prepublicarla, de ahí recogemos todos los comentarios y la publicamos en definitiva. Pero creo que es una ley muy vinculada con el concepto de economía circular, de crecimiento verde, y que para que todo esto funcione requiere de mucha innovación o de mucha ecoinnovación. Este enfoque es un enfoque de minimización y valoración de los residuos sólidos, el uso del material de descarte, como llamamos, ya no todo su producto va a ser residuo, sino lo estamos llamando material de descarte, que permita en casos prácticos implementar este gran concepto de la economía circular y movernos más bien hacia una producción, hacia un país mucho más alineado con lo que son las tendencias globales. Este nuevo enfoque de valorización de los residuos sólidos implica o aspira a desarrollar una industria paralela del reciclaje, ¿no? Tenemos la industria convencional que todos conocemos, la industria manufacturera, la industria pesquera, etcétera, que usa materias primas y energía, y la industria que es la que queremos impulsar fuertemente, la industria paralela, que juega en pared con la industria convencional, la industria que reaprovecha los subproductos y los reconvierte y los vuelve a reprocesar. Esta norma también le da un énfasis especial a la recuperación de los materiales post-consumo, ¿no? Tenemos una experiencia, por ejemplo, de los residuos de aparatos electrónicos, ¿no? El distribuidor, el fabricante o el que comercializa residuos electrónicos tiene que recuperarlos de alguna manera cuando nosotros ya los hayamos consumido. Este concepto de responsabilidad extendida del productor, donde el que nos vende se compromete a recuperar el empaque o el producto post-consumo, se va a replicar gracias a este reglamento para otros productos como neumáticos o llantas, baterías, plásticos, etcétera. Esto implica el desarrollo de tecnologías para recuperar, para transformar y también obviamente la generación de un nuevo tipo de empleo. Tenemos un trabajo con Senati, por ejemplo, para capacitar a jóvenes técnicos que desarman los equipos electrónicos, extraen de los equipos electrónicos metales preciosos de mucho valor y los vuelven a reincorporar a los ciclos productivos. Este es un nuevo tipo de empleo que requiere una nueva habilidad y una nueva capacitación. Los beneficios son innumerables, ¿no? Para la empresa que aplica la ecoinnovación en nuevas áreas de negocios o optimizando sus propios procesos, la sitúa pues en un punto interesante en lo que son las tendencias de mercado, las tendencias y preferencias del consumidor y sobre todo en anticipación o anticiparse a lo que la normatividad ambiental a futuro va a empezar a exigir. Por ahora estamos poniendo estas cosas de manera, diría yo, voluntaria. Tenemos instrumentos como acuerdos voluntarios de producción más limpia también que están en el reglamento, pero en algún momento, conforme se consoliden estas buenas prácticas, tenemos que formalizarlas a través de una normatividad que acompañe al desarrollo de la industria y de la empresa peruana. Finalmente pongo a disposición de ustedes esta plataforma que es el Observatorio de Investigación Ambiental. Eso está en la página web del Ministerio del Ambiente. Tenemos una Agenda Nacional de Investigación Ambiental desarrollada en conjunto con CONCITEC y diferentes actores vinculados a la investigación, ciencia e innovación. En esta plataforma van a encontrar lo que es la agenda y sobre todo información de interés para aquellos investigadores que quieren incursionar en el campo de la innovación y especialmente de la ecoinnovación. Bueno, creo que eso es todo y muchas gracias por su atención.